Estamos celebrando el domingo después de la ascensión del Señor. La epístola está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro y nos dice: carísimos hermanos, sean prudentes y velen orando, pero ante todo ámense siempre los unos a los otros, porque la caridad desaparece la multitud de los pecados que cometemos. Practiquen la hospitalidad sin murmurar, los unos con los otros. Cada cual según la gracia que ha recibido, comuníquela a los demás, como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es de múltiples formas. Si alguno tiene el don de la palabra, sean sus palabras como de Dios. Si ejerce un ministerio, sea como por virtud y poder recibido de Dios, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo Consolador, que les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que del Padre procede, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, porque están conmigo desde el principio. Esto les he dicho para que no se escandalicen, porque llegarán los días en que los expulsen de las sinagogas, y que llega la hora en que cualquiera que inclusive les llegue a dar muerte, pensará hacer un servicio a Dios. Y obrarán así porque no conocieron a mi Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya se los tenía anunciado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Nuestro Señor, el jueves pasado, subió a los cielos. Fue la liturgia que conmemoramos nosotros, y este gran misterio que nosotros celebramos el jueves pasado, jueves de la ascensión de nuestro Señor. Se fue nuestro Señor a recibir como hombre toda la gloria que Él había ganado con sus padecimientos y con su muerte y con su vida aquí en la tierra. Y digo como hombre porque como Dios nunca dejó de estar en la augusta Trinidad, nunca dejó de tener el honor y la gloria que la divina providencia, que la divina Trinidad se provee a sí misma. Pero en cuanto hombre, Dios y hombre verdadero, subió a los cielos, no sin antes dejar establecida la Santa Iglesia Católica aquí en la tierra. Pero todavía estaba débil. La Iglesia Católica todavía estaba débil. Los apóstoles habían sido instruidos, pero no fortalecidos. La Iglesia Católica en su estructura había sido realizada, pero todavía no tenía el alma. Ya estaba el cuerpo de la Iglesia. Ya Dios había puesto a un jefe, ya había puesto a los apóstoles, les había dado el poder de perdonar los pecados, el poder de cambiar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre, de realizar los sacramentos. Pero a esta estructura le faltaba el alma. Y por eso nuestro Señor se fue a los cielos, para enviarnos desde allá al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El alma de la Iglesia, la fundación de la Iglesia, se da de una manera completa en el momento en que el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, vino alrededor de la hora tercia, y a esos apóstoles débiles, instruidos pero débiles, a esos apóstoles cobardes, a esos apóstoles pequeños, viene el Espíritu Santo y con la fuerza de su poder, esta tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios, les da toda la sabiduría, toda la fortaleza, el don de hacer milagros, le da vida a la Iglesia. Por eso el próximo domingo, 10 días después de la ascensión,
Vamos a celebrar nosotros el nacimiento de la Santa Iglesia Católica ya en cuerpo y alma, una estructura fundada, hecha, completa y perfecta, perfeccionada precisamente por la gracia y virtud del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles habían de quedarse allí hasta que no recibieran la promesa, y la promesa sería que vendría el Espíritu Santo Consolador para darle vida a la iglesia, para darle gracia a la iglesia, y que con esa gracia fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. El Padre era conocido desde el Antiguo Testamento y había dado testimonio de su existencia por los grandes prodigios que nuestros padres nos contaban del Antiguo Testamento. La creación del universo, el paso del Mar Rojo, y tantos milagros y prodigios que hizo con el pueblo escogido. Sin embargo, conocían de una manera leve y general a lo que era Dios, solamente su existencia, pero no conocíamos su vida de Dios, su vida interna de Dios. Tuvo que venir la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, a enseñarnos cuál es la abundancia de vida que hay dentro de Dios. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad, y como un suspiro de amor, una exhalación de amor del Padre y del Hijo, procede el Espíritu Santo. Así es que Dios es uno solo, y un solo Dios confesamos, pero en la Trinidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero de un solo Dios verdadero, Un solo Dios verdadero en tres personas distintas es lo que nosotros creemos, confesamos y promulgamos que es Dios nuestro Señor, porque la segunda persona de la Santísima Trinidad bajó del cielo para enseñárnoslo. Antes no conocían esta verdad. El que nos enseñó este misterio fue Jesucristo nuestro Señor, el cual vino a dar testimonio del Padre. Y toda su vida fue amar al Padre y dar a conocer al Padre y dar a conocer esta vida abundante que hay dentro de Dios, que es la Santísima Trinidad. El Padre dio testimonio del Hijo cuando en el bautismo, en el río Jordán, se apareció en forma de nube y el Espíritu Santo en forma de paloma, y dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Y también en el monte Tabor, en forma de una nube resplandeciente, dijo: este es mi Hijo, en quien tengo puestas mis complacencias. A él deben de escuchar. Entonces el Padre ya había dado testimonio del Hijo, y el Hijo había dado testimonio de la existencia del Padre. Y el Hijo mismo dio testimonio de sí mismo al momento de demostrar su misión divina, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitando muertos, haciendo milagros que un simple ser humano no puede realizar sino solamente Dios. Ahora le toca al Espíritu Santo dar testimonio del Padre y del Hijo, de tal suerte, queridos fieles, que el próximo domingo, celebrando nosotros la fiesta del Espíritu Santo, veremos nosotros cómo los apóstoles salen predicando y declarando la verdad de que Jesucristo es Dios, de que existe un solo Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en tres personas distintas, la Santísima Trinidad. Ese es el testimonio que Dios da de sí mismo. El Padre del Hijo, el Hijo del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. No hay duda de esta verdad. ¿Quién es Dios? Dios es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Pero el Hijo se tenía que ir a los cielos. Y nos dijo: vayan por todo el mundo, en todas las épocas y a todas las razas, a predicar el Evangelio, las verdades que yo les he enseñado. El que creyere y fuere bautizado se salvará,
y el que no creyere se condenará. Escuchen esto porque es algo muy importante. El que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere se condenará. Enséñenles a practicar todo lo que yo les he enseñado. Ustedes, dice el Evangelio de hoy, darán testimonio de mí, como yo lo he dado del Padre. Así es que todo fiel católico está obligado por Dios en una misión divina para dar testimonio de la verdad. No solamente creerla y practicarla, sino también dar testimonio de esta fe, dar testimonio de estas verdades sin las cuales nadie se puede salvar. ¿Y cuál es nuestra fe, queridos fieles? ¿Cuál es nuestra fe, pregunto yo? Nuestra fe es creer en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creer en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Creer en el Espíritu Santo. Y que la segunda persona se hizo hombre en el seno purísimo de María Santísima para nuestra salvación. Y bajó de los cielos y se encarnó en el seno purísimo de María Santísima. Nos enseñó las doctrinas que habíamos de creer, murió por nosotros un Viernes Santo crucificado, pero al tercer día resucitó. Y 40 días después de su resurrección, se fue a los cielos. 10 días después de su subida a los cielos, envió al Espíritu Santo. Creó la Santa Iglesia Católica, apostólica y romana, para la salvación de las gentes. Él se tenía que ir a los cielos y les dio a simples hombres los poderes divinos de ir a predicar el Evangelio, de ir a enseñar estas verdades, de ir a enseñar lo que han de creer y practicar los seres humanos para salvarse, y por medio de los sacramentos llegar a la salvación eterna. Existe un cielo y existe un infierno. El infierno lo debemos de evitar, evitando las malas obras. El cielo lo hemos de ganar, haciendo buenas obras y conservando la fe hasta el último fin de nuestra vida. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere se condenará. Es decir, esta es nuestra fe, escrita por Dios, revelada por Dios y confirmada por Dios. Y esta es la fe que ustedes han aceptado. Pero además de aceptarla, tienen que transmitirla a sus hijos, tienen que transmitirla a todos los infieles, a todos los que no creen, a todos los herejes, a todas las personas que no conocen a Dios. Así como Cristo dio testimonio del Padre, así nosotros tenemos que dar testimonio de Dios. Nuestra sacrosanta religión católica compende, por tanto, de 3 cosas. Todo lo que debemos de creer, todo lo que debemos de practicar y el modo de cómo debemos nosotros de alabar a Dios. Por lo tanto, la religión católica se divide de 3 maneras. En todo lo que se ha de creer, que es la fe, compendiada toda, ¿en dónde? En el credo. Todo lo que debemos de practicar para ir al cielo, que es la moral, que está compendiada ¿en qué? En los 10 mandamientos. Y todo lo que debemos nosotros de practicar de alabanza a Dios, porque Dios, Ser Supremo, se lo merece, Él se merece nuestra adoración, y todo esto está compendiado en lo que es el culto, que son los sacramentos. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Por lo tanto, para poder entrar en el cielo, queridos católicos, debemos nosotros de creer el credo, de principio a fin. Cada uno de sus artículos de fe, tenemos que estar dispuestos inclusive a dar la vida por esta fe. No hay medias tintas.
No hay medias fes. No se puede ser católico un 99% y un 1% no ser católico. O se cree todo o es como si no se creyera nada. Por lo tanto, habrá muchas iglesias salidas de la Iglesia Católica, parecidas a la Iglesia Católica, pero que no conservan la fe íntegra y total traída desde Jesucristo y los apóstoles hasta el día de hoy. Hay muchas iglesias que se dicen católicas: Iglesia Católica Mexicana, Iglesia Católica tal, Iglesia Católica brasileña, Iglesia Católica tal. No, no son la Iglesia de Jesucristo. La verdadera y única iglesia fundada por Cristo y que guarda toda la fe íntegra es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, madre y maestra de todas las demás iglesias. Y cualquiera que se diga iglesia fundada por Cristo, pero no guarda los artículos de la fe, el credo en su integridad, no es católica. Se tiene que conservar toda la fe, toda la moral y el culto tal y como lo dejaron los santos apóstoles. Si una iglesia, dígase mexicana, dígase lefebriana, dígase modernista, aunque se diga tradicionalista, pero no conserva la fe católica íntegra, el credo en su integridad de principio a fin, no es católica. Y si dicen ustedes, es que yo voy a misa con ellos porque parecen católicos, tienen muy bonita misa, hacen misa en latín. No, no es la misa en latín. Hay muchas sectas que hacen la misa en latín. No es solamente la misa en latín. Es la fe íntegra que nosotros debemos de cuidar y conservar. Es la fe desde el principio a fin que debemos de guardar. Y si no guardamos, o una iglesia, o una parroquia, o una iglesia, una capilla, no guarda íntegra la fe católica, apostólica y romana, entonces no es católica. No es lícito ir con ellos. Oiga, pero ¿son verdaderos sacerdotes? Seguramente sí. A lo mejor son verdaderos sacerdotes porque le robaron sus sacramentos a la Santa Iglesia Católica. Entonces confirman, entonces ordenan sacerdotes. Pero si no conservan la fe íntegra, total, como la conservamos los católicos, entonces no son católicos. No se vale ir a una iglesia medio católica. No se vale ir a una iglesia que es un 90% católica. Qué bonitos sacerdotes, qué bien se visten, cómo quisiéramos. No, no, señores. La Iglesia Católica es una sola. Y esta es la fe que nosotros debemos de guardar. Si nosotros no nos sabemos el credo, ¿cómo vamos a dar testimonio de él? ¿Alguno de ustedes no se sabe el credo? Déjeme decirle con mucha tristeza que usted no va a poder entrar en el cielo. ¿No se sabe el credo? No va a poder entrar en el cielo. ¿Cómo va a creer lo que no sabe su corazón, lo que no sabe su mente? ¿Cómo va a profesar y cómo va a dar testimonio de algo que usted no sabe? Es que me lo aprendí cuando era niño, cuando iba a hacer mi primera comunión, pero ya se me olvidó. ¿Ya se te olvidó? ¿No te sabes el credo? No puedes entrar en el cielo. Para poder entrar en el cielo, debemos nosotros de saber lo mínimo, lo básico de la Iglesia Católica. Y lo básico de la Iglesia Católica es nuestro catecismo. Si usted no se sabe su catecismo, no puede entrar en el cielo. El que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere se condenará. ¿Y cómo va a creer usted si no se sabe el credo? ¿En qué cree? ¿O qué es lo que usted cree? Entonces, la segunda parte es la moral. Son los 10 mandamientos, compendiada nuestra moral en los 10 mandamientos de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano.
Pero si usted no se sabe los mandamientos, porque habrá alguno entre nosotros que no se sepa los 10 mandamientos. Vamos a recordarlos. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo. Sexto. ¿Qué pasó? El sexto siempre va a ser el sexto, no fornicarás. Es decir, no deben de aprendérselos como los pequeñitos, así y esperarse. No, señores, tienen que aprenderse los 10 mandamientos. El sexto siempre es no fornicar. El octavo siempre es no levantar falso testimonio ni mentir. El tercero siempre es santificar las fiestas. El cuarto siempre es honrarás a tu padre y a tu madre. Si usted no se sabe los mandamientos, déjeme decirle que no puede entrar en el cielo. ¿Están asustados? Deberían de estar avergonzados, más que asustados. Porque si usted no se sabe los 10 mandamientos, ¿qué es lo que va a practicar? Hay un sacerdote en Irapuato, de los pocos sacerdotes que quedan ordenados antes del conciliábulo Vaticano II, que es un sacerdote muy retraído, no acepta a cualquiera dentro de su capillita, una capillita muy pequeña. Pero sí tiene algunas familias que lo visitan para escuchar la Santa Misa válida todos los domingos, y es un sacerdote íntegramente católico. Pero él cree que ya es el último que ya no hay más sacerdotes ni obispos católicos. Pero él, algo que me sorprendió mucho, es de que 2 veces al año, cada 6 meses, manda traer a cada familia, son pocas las que él tiene, cada familia la manda a llamar 2 veces al año, por lo menos. Y les pregunta al papá, a la mamá y a todos los hijos el catecismo, un catecismo compendiado que él mismo creó. Si no se saben el catecismo, todas las oraciones, las preguntas y todo lo que debemos de saber como básico, no les permite acercarse a la comunión. Es decir, pueden seguir asistiendo a misa, pero no les permite acercarse a la comunión hasta que se vuelvan a aprender bien su catecismo, adultos, jóvenes y niños, y entonces sí, bien aprendidos su catecismo y tenerlo fresco en la mente, se pueden acercar solamente de esa manera a comulgar. Dios mío, si yo hiciera eso en este momento aquí, comulgarían muchos. Pero lo vamos a hacer. Primeramente Dios, porque para poderse acercar a los sacramentos, debemos nosotros saber nuestra fe. Así como usted tiene su Biblia en su casa, y sería una falta bastante extraña el que usted no tuviera una Biblia en su casa, así también tiene que tener su catecismo. No hay de que ya está viejo, que no puede entender, que no puede aprender. El catecismo está hecho para niños de 6 años. No creo que usted no tenga inteligencia para leer algo que un niño de 6 años sí se puede aprender. Si no tienen fresco su catecismo, tal vez yo me tarde en hacerles el examen aquí en la tierra, pero un examen que no va a fallar va a ser el examen del cielo. Y si usted se muere sin saber las verdades fundamentales de la Iglesia Católica, no va a poder entrar en el cielo. Es muy importante que aprendamos el catecismo y por eso tenemos clases para adultos y para niños todos los sábados, esperando en Dios nuestro Señor que ustedes puedan siempre traer fresco y dar testimonio de su fe. Porque si no saben su fe, ¿cómo van a traspasarla hacia los demás? Hay papás cuyos hijos saben más de religión que ellos mismos. Eso no puede ser, papás, porque ustedes son los maestros naturales de sus hijos. Y si no saben los 10 mandamientos, ¿qué es lo que van a practicar? Ahora vamos con el culto. El que creyere y fuere bautizado, ¿a qué se refería nuestro Señor? Que debemos de recibir los sacramentos para poder entrar en el reino de los cielos. No solamente debo de creer todo lo que la Iglesia Católica cree, y debo de practicar lo que la Iglesia Católica me manda a practicar, sino que además debo de recibir
los santos sacramentos para bien de mi alma. Si yo no estoy bautizado, no soy católico. Así es que hay que bautizar a los niños inmediatamente después de nacer. Padre, es que me estoy esperando cuando cumpla 1 año mi hijo, porque quiero hacerle una gran fiesta, quiero juntar todo. Quiero juntar el bautismo con el cumpleaños. Está usted cometiendo un pecado grave. No puede esperarse que su niño sea bautizado hasta dentro de 1 año. Si ustedes pasan más de 2 meses sin bautizar a sus hijos, sin una causa grave, cometen un pecado gravísimo ambos papás. Los niños se bautizan inmediatamente cuando la madre puede salir de casa. Vaya y pida usted el bautismo y su niño debe de ser bautizado. Eso de andar esperando a que los padrinos vengan de Estados Unidos, a que el niño cumpla 1 año, eso no es católico. Usted está en pecado mortal si está realizando eso. Si su niño tiene más de 2 meses de vida y no está bautizado, usted no puede acercarse a comulgar, usted no puede recibir los sacramentos, usted está prácticamente fuera de la comunión, porque está exponiendo a su hijo a que se muera y nunca se vaya al cielo. ¿Cómo le encantan al demonio los niños no bautizados? ¿Cómo le encantan al demonio los niños no bautizados? Y a los satanistas también. Porque no van a matar a alguien para hacerlo mártir, para que se vaya al cielo. Buscan a los niños que no están bautizados para asesinarlos en sus rituales y entonces no hacer un mártir, simplemente hacer sus rituales. Debemos de bautizarnos lo más pronto posible. Pero ¿y nosotros los adultos? ¿Cuáles son los sacramentos? No todos son para todos. Para nosotros los religiosos el matrimonio no es para nosotros. Para ustedes los casados el sacerdocio no es un sacramento. Pero lo que sí es un sacramento que todos debemos de recibir frecuentemente es el sacramento de la confesión y de la comunión. ¿Hace cuánto que usted no se confiesa y no comulga? Ahorita mismo el Padre Francisco está en Irapuato. Se fue alrededor de las 8:30 de la noche, llegó allá a las 3:30 de la mañana, desvelado, cansado, porque los fieles de Irapuato piden el sacramento, piden confesarse y piden comulgar. ¿Y saben cada cuándo tienen este privilegio? 1 vez al mes. 4 horas de aquí hasta Irapuato, porque allá no hay sacerdote tradicionalista más que este padre del cual les acabo de hablar, pero que no recibe a nadie más que a los que él conoce. Y 4 horas hay sacerdotes de la tradición en Guadalajara, sacerdotes católicos. 4 horas Guadalajara a Irapuato, 4 horas de la Ciudad de México a Irapuato. Si alguno de ellos se enferma, o si a alguno de ellos le pasa un accidente y está en agonía, nos llaman y nos han llamado, a veces a la mitad de la noche. Hay que levantarse, tomar el carro, salir 4 horas para llegar hasta donde están ellos a ver si los alcanzamos. Díganme ustedes, ¿tienen ustedes más privilegios que ellos? Por supuesto. 4 misas los domingos, 2 misas diarias, sacramento de la confesión cada vez que ustedes quieran, y no solamente en la iglesia, sino que si están enfermitos, le llamamos a nuestro sacerdote, le llamamos a nuestro obispo, y ellos van a nuestra casa a darnos los sacramentos. Comunión cuando lo necesiten. Tienen todos los sacramentos. ¿Qué le van a poder decir a Dios? Si ustedes muriendo se presentan ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y les dice, está muy bien, conservaste la fe, pero nunca recibiste los sacramentos. Dígame, Señor, o dígame, señora, ¿hace cuánto que usted no se confiesa? ¿Hace cuánto que usted no comulga? ¿Qué le va a decir usted a Dios cuando usted salga de este mundo y le va a decir que casi nunca comulgó? Y le va a preguntar Dios, ¿pero por qué? ¿Era muy difícil? Es que sí estaba en pecado. ¿Y sabías que estabas en pecado? Sí sabía que estaba en pecado mortal. ¿Y sabías que estando en pecado mortal
¿te iba yo a lanzar al infierno? Sí, sí lo sabía. Pero no podías confesarte. Sí, sí podía. ¿Por qué no lo hiciste? Y esa es mi pregunta para usted, que permanece en pecado mortal y que teniendo sacerdotes y que teniendo misa diaria y que teniendo iglesia en su ciudad, le pregunto, ¿por qué le gusta estar en pecado mortal? ¿Por qué le gusta estar en pecado mortal y exponiéndose a irse al infierno en cualquier momento? Esa es mi pregunta. ¿Le gusta estar en pecado mortal? ¿Le sabe rico estar en pecado mortal? ¿O qué le pasa? ¿Por qué no se confiesa? ¿Por qué no comulga? ¿Qué le va a decir a Dios? ¿Cómo vamos a dar testimonio de Dios si nosotros mismos no practicamos la religión, teniendo todas las facilidades para practicarlas, queridos fieles? Sin embargo, nuestra salvación depende de ello, de creer todas las verdades de la Iglesia Católica, de practicar toda la doctrina católica y de recibir los sacramentos. De eso depende nuestra salvación y nosotros, muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Ojalá y fuéramos como aquel santo varón llamado Pedro, nacido en Verona en el año 1205, de padres herejes, de padres cátaros. Sin embargo, al no tener una escuela cerquita en su ciudad, mandaron al niño alrededor de los 7 años a estudiar a otra ciudad. Y lo tuvieron que meter a un colegio católico. Y el niño desde pequeñito aprendió la doctrina católica con tanta fruición, con tanto cariño y con tanto amor, que cuando iba de vacaciones para con sus padres, ellos lo trataban de decir, hijo, pero la Iglesia Católica no es la verdadera. Y él les decía, papá, a los 7 años, usted es el que está en la herejía, tío. El tío lo quería convertir. Ustedes son herejes. La única fe verdadera, la primera fe y la única fe es la fe católica. Ellos no sabían qué hacer, pero no tenían a dónde mandarlo al colegio. Así creció Pedro y estudió en la universidad. Y se metió a la orden de los dominicos, a la orden de Santo Domingo de Guzmán, del cual recibió el hábito dominico. Y empezó a predicar el Evangelio con tanto cariño y con tanto amor. Y sobre todo, a luchar en contra de las herejías, de la herejía en la cual estaban inmersos sus mismos padres. Que cuando él llegaba a una ciudad a predicar, predicaba con tanto cariño, con tanta unción, con tanto amor, que la gente sentía hasta su piel chinita, su corazón inflado de amor. Y había tantas conversiones donde San Pedro llegaba, San Pedro de Verona, San Pedro mártir llegaba. Había tantas conversiones que el Papa lo nombró inquisidor de esa región. Iba por los caminos y llevaba una vida tan austera, tan hermosa. Amaba tanto a la Santísima Virgen María que creó congregaciones del Santo Rosario para que la gente aprendiera a amar a la Virgen María y por medio de ella lograba tantas conversiones. No solamente a la fe católica, sino de una mala vida de los católicos, porque ¿cómo luchaba San Pedro? Con aquellos católicos de nombre pero no de práctica. Le decía, ¿eres católico? Sí, soy católico por la gracia de Dios. ¿Vas todos los domingos a misa? No. ¿Practicas los 10 mandamientos? No. Entonces no eres católico. Un verdadero católico es aquel que se entrega a Dios de corazón, decía San Pedro. Y los convencía y los convertía y los hacía fervorosos católicos. Era el machete de los herejes, porque a cualquier ciudad donde San Pedro llegaba, los herejes escondían a sus hijos, se escondían ellos mismos, no vaya a ser que nos convenza Pedro. Pero lograba tantas conversiones con esa unción al predicar, que los que de plano tenían el corazón ennegrecido por la herejía lo empezaron a odiar. Era el 6 de abril de 1252, cuando San Pedro volvía de Milán,
ciudad de Italia, y pasó por el bosque. Iba con un compañero suyo, más joven que él, iban rezando ambos el oficio divino. Cómo le gustaba cantar los salmos a San Pedro. Se detuvieron un tantito, pero ya los herejes habían maquinado su destrucción. No podemos permitir que Pedro continúe predicando porque va a destruir nuestra iglesia, nuestra secta era más bien. Entonces se sentó Pedro ahí en medio del bosque a cantar los salmos con su compañero de religión. Y allí otro llamado Pedro de Bálsamo, también denominado Carino, se acercó con un hacha y asestó 2 golpes en la cabeza de Pedro. Y con un afilado cuchillo se lo enterró en el pecho. El otro monje salió, pero dijo, ¿cómo yo no voy a ser mártir también? Entonces se acercó hacia ellos y también recibió varias puñaladas. Al ver con horror Carino lo que había hecho, salió despavorido este asesino hereje. Lo contrató el obispo Cátaro, el obispo no católico, Cátaro hereje, por 40 libras milanesas. Lo contrató por 40 libras para matar a San Pedro, para que ya no siguiera convirtiendo a los herejes hacia el catolicismo. San Pedro se desangraba, pero amaba a Dios con todo su corazón y estaba derramando su sangre por amor de Cristo y por amor del credo y por amor de la verdad y por amor de la verdadera fe católica. Y lo que hizo fue tomar de su sangre y agarró con su dedo y allí en el pavimento empezó a escribir: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, creatorem visibilem et invisibilem. Eso fue lo que alcanzó a escribir antes de morir San Pedro. Las biografías normalmente dicen que escribió la palabra credo, que significa creo en Dios. Pero no, logró escribir Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, creatorem visibilem et invisibilem. Y en eso San Pedro entregó su alma mártir hacia el cielo. Murió y escribió con su propia sangre la palabra credo. Y nosotros no podemos, ya no con nuestra sangre, sino con nuestra manera de vivir, nuestra fe católica. Su fe católica no solamente se debe de quedar en ustedes, queridos fieles. La fe católica tiene que salir de ustedes, dar testimonio de ustedes, en su trabajo, en su escuela, en su cuadra, en su colonia, en la calle, donde sea. Pero la fe católica debe de ser difundida, nuestra verdadera y única fe católica, porque aquellos pobres por los cuales murió Cristo, al igual que por nosotros, también deben de ser salvados. Pero ¿cómo se van a salvar si no creen en Dios? ¿Y cómo van a creer en Dios si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Y sin embargo nosotros ya fuimos enviados por Dios. Y en toda la tierra se ha oído el clamor de Dios, se ha oído nuestra fe. Por eso necesitamos que aquí en esta colonia, aquí en esta ciudad, aquí en este país, en este continente y en este mundo, los verdaderos católicos, al igual que los primeros cristianos, vayamos por todo el mundo a dar testimonio de nuestra fe católica. Vean a los protestantes, no andan buscando prosélitos de casa en casa. Y sin embargo ellos son lobos vestidos de piel de oveja. Y sin embargo abandonan su comodidad de la casa, abandonan la comodidad de su cama para irse todos los domingos en la mañana, inclusive llevan a sus pequeñitos, de casa en casa esparciendo el error, esparciendo el infierno por donde quiera. Y nosotros católicos no nos da vergüenza inclusive hasta persinarnos delante de nuestros compañeros para recibir los alimentos. Ocultamos nuestra fe. Al principio de la Iglesia Católica, cuando hubo unas persecuciones terribles, algunos fieles pusilánimes, debiluchos,
empezaron a sacar la teoría de que era posible y factible, y no era malo, que en peligro de vida uno pudiera ocultar su fe. Les pregunto yo a ustedes, queridos fieles, aún con peligro de nuestra vida, o con peligro de nuestra vida, ¿nos es lícito ocultar nuestra fe? Por nada del mundo. Y el primer concilio universal de así lo atestiguó. No es lícito a los católicos ocultar su fe por absolutamente nada. Un católico verdadero tiene que proclamar su fe católica en todo momento. Y aquel que oculta su fe o que niega su fe será negado por Dios también. El que no está conmigo está contra mí, dijo Jesucristo. Y el que conmigo no recoge desparrama. Jesucristo no acepta medios católicos. Jesucristo no acepta medios creyentes. O somos completamente católicos o no lo somos. Porque algunos de nosotros somos católicos dentro de la iglesia. Veo a las mujercitas muy bien vestidas, con su velito, a los caballeros muy bien vestidos, que cantan hermoso dentro de la iglesia, y allá afuera se visten como unas paganas, y hablan como unos paganos, ya lo he dicho tantas veces en otras misas. Es más, hay jóvenes, me ha tocado ver, vean ustedes qué traición, y qué cosa tan espantosa, que vienen en pantalón, fuera de la iglesia se han puesto una faldita, y entran hacia el templo porque saben que a la capilla, a la iglesia, no pueden entrar en pantalón. Pero cuando salen se vuelven a quitar su falda. ¿Les ha tocado ver algo así? Eso es traición, eso es hipocresía, eso es un pecado gravísimo. Me ha tocado que cantan hermoso aquí, pero allá afuera dicen unos palabrones. Padre, es que es nuestra manera de hablar. No, no es la manera de hablar, ni de la Ciudad de México ni de México. Menos de un católico. Un verdadero católico ama a Dios, se comporta conforme a los mandamientos de Dios. O somos católicos o no lo somos. Aquí muy bonitas, que parecen hasta religiosas, vienen vestidas perfectamente, y allá afuera con mallas, con pantalones ajustados, con vestidos entallados, con escotes pronunciados. Y los caballeros comportándose como unos paganos totalmente. En vez de dar un testimonio y que digan, mira, qué honesto es ese señor. ¿Por qué será? Mira qué mujer tan linda, se viste decentemente. Y sin embargo se viste tan bonita, tan hermosa, que no llama la atención de una manera sucia. Qué hermosa se ve con su vestido, qué hermosa se ve con sus ojos honestos. Mira qué manera de hablar de ese caballero, mientras los otros profieren unos palabrones, esa persona al contrario. No lo oímos escuchar malas palabras, no lo oímos escuchar criticar a los demás. ¿Por qué será? Entonces se acercan con ellos. Yo les digo, es que soy católico. Caray, yo también lo soy. No, usted no lo es. Un verdadero católico es el que practica su religión, el que ama a Dios, el que recibe los sacramentos, el que profesa su fe no solamente acá, sino aquí y aquí. Ese es el verdadero católico. No nos engañemos, queridos fieles. No porque estemos dentro de la Iglesia Católica nos vamos a salvar. Tenemos que practicar nuestra fe católica. Si no la practicamos, somos una caricatura de católicos. Somos una hipocresía andando. Somos una farsa de católicos. Ojalá y que seamos como San Pedro Mártir, San Pedro de Verona, que al final de nuestra vida cantemos nosotros el credo, como lo vamos a rezar en este momento, para alabanza y gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.